muchas gracias por la invitación. Les voy a contar de algunas estrategias que pensamos que se pueden aplicar para manejar el cultivo en esta zafra que viene, porque está arrancando, pero son generales. Mucha de la información que le voy a mostrar la generé en Facultad de Agronomía, así que va a estar indicado con logos, y parte de la información que le voy a mostrar es de algún grupo de productores, específicamente la empresa ProNutrition, que le hicimos algunos trabajos de evaluación de base de datos. Así que hay algo que es de INEA, de mi trabajo actual, algo de facultad y algo de mi trabajo privado. Así que básicamente eso es lo que vamos a estar viendo. Mucha información ya la hemos visto en otro momento, así que quedo abierto a preguntas, lo que sea para aclarar alguna cosa. Algo que ha pasado en los últimos años es el cambio en la dinámica de cultivos de invierno. Esto no es novedad para ustedes, ha aumentado de forma importante, especialmente el año pasado el área de colza. Llegamos a casi 340.000 hectáreas. Este año seguramente el área sea un poco menor o bastante menor, producto de relaciones de precios y otros temas asociados a la sequía. Pero estamos frente a un año que tuvimos cantidad de colza anteriormente y tenemos que ver dónde sembramos colza este año para evitar tener errores agronómicos. Básicamente evitar, entre otras cosas, colza sobre colza. Pero a su vez, si vemos la intensidad de cultivo, no sé si todo la ven de ahí, o este cartel molesta, estamos con una intensidad de cultivo de 1,6, 1,7 cultivos por año. Perdón, no me he dado cuenta que hay una pantalla. 1,6, 1,7 cultivos por año. Eso significa que desde el punto de vista de manejo y de intensidad de cultivo estamos con un manejo que siempre queríamos, tener muchos cultivos por año para lograr meter carbono al suelo, generar rotaciones intensas, o sea que es una buena alternativa. Y bueno, por más que baje el área, estaría bueno de alguna manera lograr que el sistema logre mantener intensidad de al menos 1,4, 1,5 cultivos por año. Eso depende, cada uno logra armar su secuencia lo mejor posible y que sigan siendo productivos. Y la colza creemos que es el cultivo en el momento diferencial a trigo y cebada que permite ese pivoteo entre los distintos cereales, y además vamos a ver que tiene algunas ventajas en los cultivos que siguen, algunas que ya la veníamos viendo hace años, como el impacto en el cultivo que sigue, pero también algunas más nuevas, algunos datos más recientes del impacto en el cultivo de trigo o cebada que hago al año siguiente, al invierno siguiente. Tenemos una sequía de por medio, que todavía no se ha terminado en todas las zonas, y eso puede cambiar algunas relaciones que les voy a mostrar, pero básicamente ese sería el camino que les quiero mostrar hoy. Y bueno, cuando vamos a hacer colza este año, tenemos que, como siempre, seleccionar buenas prácticas agronómicas para el cultivo. Eso implica conocer el cultivo, es lo que hacemos todos los años, lo que hacen todos los años los agrónomos, pero acá voy a especificar algunas cosas que me parece que está bueno aclararlas, porque a veces no están del todo claro, por lo menos pueden generar alguna duda. La primera es, bueno, vamos a cultivar primaveral o invernal, vamos a ver qué significa eso. Para capaz la mayoría eso está recontra claro, pero para algunos capaz que hay alguna confusión que está bueno aclarar. Definir qué fecha de siembra quiero sembrar, y eso en función del cultivar va a depender del ciclo. Tenemos algunas herramientas para elegir el cultivar. Hay varias herramientas para elegir el cultivo en función de su sanidad. El riesgo de helada que estamos asumiendo. No han habido heladas en los últimos años, pero hay un riesgo asociado a heladas en función de la fecha de siembra. Eso lo tenemos bastante estimado, o sea que de alguna manera tenemos que tener en cuenta eso. Y no salir a sembrar cuando llueve, cualquier material en cualquier momento. O sea que hay un camino por ahí. Bueno, ¿qué arreglo espacial le vamos a dar al cultivo? Hay discusiones bastante grandes todos los años. Bueno, si sembramos 17 a 38, a 42, bueno, algunos datos tenemos para cultivares primaverales que creemos que van por ese camino. Bueno, algunos aspectos de fertilización, de cosecha hoy no voy a hablar, a menos que a alguien le interese específicamente, puedo mostrar algunos datos. Y bueno, y recordar el límite máximo de residuos. Si estamos exportando, no podemos usar cualquier producto en cualquier momento. INEA ha hecho un esfuerzo el año pasado en tener algunas guías, por lo menos para los productos que están registrados en qué se puede usar o cuánto tiempo antes. Entonces me aseguro no tener riesgo de vender un grano que después no pueda ser exportado a los mercados extranjeros. Y eso es el desafío del cultivo, pero también tenemos el desafío de diseñar el sistema, de mantener los sistemas que sean agronómicamente sostenibles, y eso implica tres cosas: seleccionar las chacras de siembra, no solo porque dónde voy a tener la mejor colza ahora, sino cómo voy pensando en el sistema para adelante. Tenemos un año con particularidades importantes, tenemos que de alguna manera no olvidar, por salir de la sequía o por tratar de solucionar cosas a corto plazo, no perder en cuenta el diseño que venía teniendo el sistema y esa intensidad de cultivo que creemos que es favorable. Pensando en la sanidad de cultivo, de vuelta, primero no sembrar colza sobre colza. Recordar bastante, si vamos a sembrar este año, la residualidad herbicida. Hay mucho que sabemos, pero además venimos un año seco. Ahí desde INEA se promovió el uso de bioensayo, de bioinsumos también, pero de bioensayo en este caso, y de alguna manera, bueno, podemos todos de alguna manera chequear, los agrónomos, poder alguna forma de chequeo si tengo qué tan grave es mi problema en función del herbicida que apliqué y en función de que no fue un año normal, que en algunas zonas como esta, que ha llovido, sigue sin llover. Entonces la situación no es la promedio, sino la situación
de uso herbicida, de poco crecimiento vegetal y pocas condiciones de degradación microbiana. O sea que ahí tenemos bastante cosa para tener en cuenta en el sistema. Todos los aspectos que teníamos en cuenta siempre, bueno, compactación superficial, que no siempre se arregla con laboreo ni pasando la rastrita, bueno, condiciones que pueden hacer que el agua se mueva más lento y el cultivo se anegue, van a ser un problema para colza, también va a ser para el resto del cultivo, pero en la medida que colza es de los 3 cultivos de invierno el que tiene mayor sensibilidad al anegamiento en la etapa de elongación, de alguna manera eso es menor, o sea, compactación o problemas de drenaje de la chacra, recordemos que no serían los mejores lugares para sembrar. Bueno, topografía, de vuelta, eso es topografía por el agua y también por las heladas. Vamos a ver que las heladas en las primeras etapas y en las últimas también, pero las primeras etapas pueden ser un problema. Y bueno, si la topografía más baja de alguna manera me aumentan ese riesgo de helada, entonces yo puedo elegir la fecha de siembra, el cultivar, y si estoy ubicado topográficamente en una condición más baja o en alguna condición especial, yo puedo aumentar mi riesgo de helada. Y bueno, ¿cuánto rastrojo tengo? Este año los cultivos de verano no tienen demasiada cobertura, o sea que ahí capaz que no es el mayor problema. Y bueno, no siempre hay que la solución es laborear o pasar el disquito, esas cosas que se ven por ahí. Tenemos alternativas, hay muchos ejemplos, hay una foto nomás de que se pueden lograr buenas implantaciones de cultivo y no siempre es necesario ir por el laboreo, el rombo, ese tipo de estrategias que se ven que se utilizan. Un recordatorio de tipo de cultivares, porque nos llegan bastante preguntas y a veces creemos que hay confusión. El 90% de ustedes la deben tener clara, pero no vale la pena recordarlo. Si esto es un ciclo de colza normal, de emergencia, hay un momento importante que es el cambio de ápice, es cuando las yemas dejan de diferenciar hojas y pasan a diferenciar estructuras reproductivas. En este caso va a ser la yema de la rama principal. Y la respuesta al fotoperiodo se da bien temprano, o sea, cualquier cambio en la duración del día me va a afectar la duración del ciclo solo en esta etapa. O sea que si bien tiene un impacto en floración, es ese periodo bastante corto que estoy afectando y la vernalización es bastante antes. O sea que es entre que yo paso un periodo juvenil bastante corto y el periodo siguiente tiene respuesta a la vernalización. O sea que yo siembro en marzo, estoy sembrando ahora si quiero un cultivo invernal y no se va, alarga el ciclo porque, entre otras cosas, porque el fotoperiodo está actuando también, pero de alguna manera se alarga el ciclo porque no tiene condiciones vernalizantes. Entonces yo adelanto mucho la siembra, siembro en febrero, y bueno, se alarga mucho más el ciclo, especialmente esa etapa, porque no le estoy dando condiciones de baja temperatura, que baja temperatura para colza no son 0 grados, sino son entre 5 y 8 grados. O sea, tampoco, temperaturas por debajo de 5 grados tampoco vernalizas, es un rango de temperatura, y los cultivares que sembramos seguramente no sean tan exigentes. O sea, tener en cuenta eso cuando afectan los distintos periodos y la respuesta combinada que hay en los invernales de vernalización y fotoperiodo. Digo respuesta combinada porque claramente todos los materiales que estamos sembrando invernales tienen respuesta muy grande a fotoperiodo. Si se ponen a ver entre años de la evaluación de cultivares, sembramos en épocas distintas y florece más o menos, todos más o menos una semana. Eso me marca que la respuesta a la vernalización existe. Y bueno, porque cambia la duración de la fase vegetativa, pero florece en un periodo bastante corto de tiempo. Cada cultivar, ¿no? Cada cultivar tiene respuesta diferente, pero entre ellos, dentro de cada uno, es diferente. Y la otra, recordar el momento de periodo crítico, que el periodo más determinante del rendimiento no significa que el resto no importa, pero significa que si me pasa algo, si tengo un estrés, voy a perder mucho más kilo. Es el periodo que arranca más o menos 100 grados días, una semana después que veo las primeras flores, o 50% de las flores y casi todo el periodo llenado de granos. Se parece mucho a soja, perdón. O sea que es un periodo bastante extenso y es el más determinante. Cuando dónde ubico ese periodo, de alguna manera me va a determinar qué potencial de rendimiento tengo y también cuántos riesgos estoy asociando. Las heladas en ese periodo, sacando de la implantación, las más determinantes del daño que me estén provocando. Bien. Esta información compilada que le vengo agregando más experimentos todos los años. Bueno, la mejor fecha de siembra en ausencia de heladas, y bueno, es mayo. ¿No? Para los cultivares primaverales, tipo Ribet, Nubet y Granola, no quiero decir los más sembrados, después hay híbridos que tienen más o menos 5 días de diferencia, entre fines de abril y principio de mayo, en ausencia de helada, repito, porque acá están sacados los experimentos que tienen daño de helada, es ese periodo. O sea que es normal que ustedes se quieran adelantar a sembrar, no se adelanten a sembrar primaverales en abril, porque no estamos ganando nada, estamos exponiendo un riesgo enorme y estamos aumentando variabilidad básicamente, esto no anda más, estamos aumentando variabilidad. Y en definitiva no hay una ventaja por apurarme a sembrar. Pero sí, mayo, por decirlo de una manera, es un periodo, mitad de mayo, el periodo donde yo sembraría los primaverales, la mayoría de los que estamos sembrando. Después de ahí tenemos primaverales, el ciclo un poquito más largo, un poquito más corto, que voy a mostrar algunos datos de Marina, pero básicamente ahí sería el mejor momento. Y los invernales, bueno, bastante antes. Si puedo sembrar hasta junio. Primeros días de junio, la mayoría de los invernales, no recomendamos sembrar en junio, o sea, la fecha es mucho antes, o sea que ahora sí es un momento
sembrar invernales. Y si miramos los datos pues, que vamos a mostrar más adelante, bueno, mitad de mayo sería como el momento más tarde que yo me animaría a sembrar un invernal, y más en un año como este, que es probable que las temperaturas medias sean un poquito más altas, al menos en la primavera. Acá en esta época no sabemos, pero es probable que tengamos temperatura un poquito más alta que la media. O sea que sería un año para no demorarme en sembrar invernal y cerrar el momento siempre un poco antes de lo que estamos haciendo en un año particular. ¿Cómo ajustan los cultivares la fecha de siembra? Bueno, yo le decía, Inspiration, esto es un dato, un ejemplo solamente del año 2018, que es un año fresco, pero no importa, en particular el cultivar. Lo que sí importa, fíjese en el primer periodo que va entre siembra y C1, que C1 es cuando arranca a elongar el cultivo. En un cultivo primaveral arranca a elongar cuando tiene 6 hojas, y ahí ya sería un equivalente a Z30. Entonces recuerden después cuando vayamos a ver fertilización, que a veces fertilizamos cuando se arma, ya me adelanté, pero y se armó y lo vemos que tiene 6 hojas y está armadito, está precioso, sí. En Z30 nunca tendríamos un trigo raquítico empezando a fertilizar. Y en colza muchas veces empezamos a fertilizar o a pensar que el cultivo está implantado cuando ya tiene 6 hojas, y fisiológicamente el cultivo ya está viejo, tiene gran parte del rendimiento no comprometido, pero sí tiene poca antena de captura de radiación en el momento que más tiene que crecer. Volviendo a eso, bueno, los invernales, cuando yo más me adelanto a sembrar, en este caso 10 de marzo, estoy casi 100 días hasta que arrancan a elongar, o sea que si bien gano adelantándome sembrando invernales, bueno, tampoco gano tanto enloqueciéndome a sembrar en marzo. Bueno, como se ve en algunas chacras este año, en algunas zonas no ha ocurrido porque no hay agua para sembrar, recién ahora empieza a haber agua, pero en general ahora estoy en un buen momento de siembra, pero haberme adelantado, bueno, logro un poquito mejor implantación, pero alargo ese periodo de forma eterna, o por lo menos 100 días en ese caso, y eso me implica que está el cultivo una cantidad de días puesto a todas las plagas, problemas que pueden ocurrir en ese momento, y pierdo alguna ventana de control de maleza, porque si yo siembro antes, pierdo la oportunidad de controlar alguna maleza que me va a hacer ruido en esa etapa. Y la otra cosa es que no gano demasiado en el momento de cosecha. Fíjense, acá sembré el 10 de marzo, el 22 de marzo, perdón, 19 de abril, 28 de mayo, y siempre cosecho más o menos los invernales en la misma época. Es lo que le decía, esto es un ejemplo que la respuesta al fotoperiodo que tiene es muy grande. Si bien necesita vernalización, eso me indica que el fotoperiodo le determina en qué momento florece. Y los primaverales, bueno, en este caso Rivet, que no existe más el material como tal, pero bueno, existen bastante parecidos en ciclo. Si yo me apuro a sembrar en marzo o en abril, iba a estar cayendo la floración, que es el periodo amarillo, bueno, mediados de julio, primeros días de agosto, y eso estoy exponiendo el cultivo a una cantidad de heladas relativamente importante. Que si no ocurren o no son tan graves, vamos a ver que va a ser una buena condición. Pero si ocurren, estoy exponiendo el cultivo a un momento que no tengo cobertura de seguros, porque nadie aseguraría un cultivo en esa fecha, y que además bueno, tiene riesgos importantes que ocurran una cantidad de heladas. Esto, si vemos un poquito más en detalles, estos son datos de Marina, de la evaluación de cultivares, esta es la duración en días de 3 ciclos, el primaveral corto, un primaveral un poquito más largo, y el ciclo invernal, sembrados en el momento óptimo que se siembra la evaluación de cultivares, tanto en Yunque como en las Estanzuelas. Fíjense en que un cultivar primaveral corto tiene una duración de en torno a 160 días a cosecha, y un invernal tiene 220, 240 días. Estamos hablando de ciclos y son cultivos totalmente diferentes. O sea que hay que manejarlos de forma diferente, con requerimientos nutricionales diferentes y potenciales diferentes. Entonces, de alguna manera, si bien se llaman colza, tienen manejos bien complementarios. De hecho, y casi toda la información que hemos generado hasta ahora de manejo ha sido en primaveral. O sea que en la medida que están creciendo el área de invernal, o por lo menos venía ocurriendo desde el año pasado, tenemos que tomar algunas consideraciones, y bueno, estamos generando algunos datos nuevos a partir de este año para suplir esa demanda, que en algunas cosas no la tenemos demasiado clara. Algo que crece 100 días hasta que arranca a elongar, claramente tiene requerimientos nutricionales bien diferentes que algo que crece 20, 30 días de que arranca a elongar. O sea que estamos con cultivos bien diferentes. Cuando miramos el año pasado en el encuentro de la mesa de tecnología oleaginosa, que veíamos qué hacían los productores en promedio, bueno, veíamos que la mayoría de los años sembraban entre el 20 de abril y entre el 21 de abril y el 30 de abril, la mayor parte arrancaba a sembrar ahí, salvo un año, el 2020-21, que se sembró un poco más tarde, arrancaron a sembrar más tarde. Esa es la explicación que le encontramos en aquel momento. Era bueno, el año anterior habían habido muchas heladas, todo el mundo tuvo algún problema con helada, por lo menos gran proporción de la gente tuvo problemas con helada. El año siguiente me muere de un año y bueno, sembró más tarde para evitar las heladas. Pasó ese año y bueno, volvimos a arrancar a sembrar temprano. Bueno, tengamos en cuenta eso, no son re frecuentes las heladas, pero cuando ocurren nos generan heridas importantes, y además si sembramos toda a la misma vez, o ciclos muy parecidos, bueno, y de la mano eso que se cosecha bastante temprano. Estos son datos de cuándo arrancan la cosecha, y bueno, si sembramos en abril, arrancamos mayormente a cosechar entre el 20 y 30 de octubre, en esa década
del mes. Y bueno, de alguna manera eso en un año niño también tiene la ventaja de colocar los periodos críticos de soja en un momento, si logro sembrar enseguida, en un momento bastante razonable en función de lo esperado. Bueno, y ese año pasado, bueno, 92% era primaveral, había 0,8% de híbridos, de invernales, y 10% eran híbridos. O sea que básicamente lo que me decía esto, que sin contar la zafra grande esta, que seguramente cambiaron, los únicos híbridos que estaban sembrando, la mayor parte de los híbridos eran invernales, que ahí no hay opción de variedades, y las variedades eran mayormente primaverales y había muy pocos híbridos. Seguramente con los datos nuevos, ahora cuando procesemos de este grupo, de alguna manera eso es probable que cambie, pero es la selección que estamos haciendo. Primaverales, variedades, que me quedo con semilla; invernales no tengo opción, me voy a híbridos. Cuando vemos datos de estos de ProNutrition, la base de datos que es bastante grande, son como 6 años, unas 500 chacras en ese periodo, 500 ambientes en ese periodo, bueno, vemos que a ellos, cuando evaluamos el dato, da el 10-15 de abril como el óptimo. Esto está corrido así, pero es el corte estadístico cuando se da el plató. Bueno, más o menos el 10-15 de abril se da el corte, a siembras anteriores lograban mayor rendimiento, eso en 4 años. No quiere decir que esto sea la recomendación, porque claramente que el grupo materiales es bastante reducido, pero de alguna manera ya en mayo empiezan a haber problemas con estos materiales, o por lo menos el potencial disminuye. Y para invernales, para primaverales hay un poquito más de ruido. Sí, claramente, fines de abril y mayo, donde tenemos los rendimientos mayores, o por lo menos los mayores techos, después hay otros factores que están afectando. O sea que lo discutimos bastante con técnicos en varias salidas. Sembramos en junio y bueno, los datos no me dicen que claramente estoy afectando mi potencial. Eso no ocurre. Lo que pasa es que es verdad que es más complicado implantar un cultivo en junio porque llueve más, tengo menos días, demora más en nacer. Está claro, pero no nos volvamos locos con el ciclo que tengamos y se atrasa de alguna manera la siembra. Por lo menos los datos nos dicen que estoy efectuando un problema, que estoy generando un problema tan grande. Y sí me puedo generar un problema si siembro en abril. Si siembro en abril, me parece que estoy generando un problema innecesario, por lo menos exponiéndome a un riesgo innecesario. ¿Por qué pasa eso? Bueno, estos son algunos datos que hemos ido generando. Cuanto más baja sea la temperatura media en el periodo crítico, básicamente por menor de 15 grados, mi potencial aumenta. Entonces es razonable que yo no tengo heladas, si yo me aseguro que no tengo heladas, cuanto antes siembro, coloco el periodo crítico en una menor temperatura, el potencial es mayor. Entonces si yo estoy seguro que no van a caer heladas, bueno, sembremos antes, coloquemos el periodo crítico antes. Pasa en trigo, pasa en cebada. Idealmente yo quisiera que florecieran antes, tengo un mejor coeficiente fototermal antes. Bueno, en definitiva no se hace porque el riesgo de helada es mayor. Y en colza, como está indeterminada, hay una helada capaz que no pasa nada, porque bueno, depende de muchos factores, bueno, de alguna manera son pocos años que ocurre un daño tal. Y si miramos el trabajo de Rivelli del grupo de la UBA recientemente, bueno, encontré una relación bastante fuerte entre coeficiente fototermal en ese periodo y el rendimiento. Y eso está explicado de la misma manera, básicamente por menor temperatura. Este trabajo es un poquito más complejo porque colocan calor para bajar el coeficiente fototermal. No vamos a entrar en detalle, pero de alguna manera va en la línea de esto. Siembras más temprana, ¿por qué la hacen el productor? Y porque cuando no hay helada saca mayor rendimiento porque están exponiendo el cultivo a menos temperatura. Se complica un poquito más si colocamos las abejas. Si alguien de abejas me dice si no hablo, nadie sabe de abejas. Bueno, en realidad las abejas o los polinizadores por debajo de 15 grados tienen algunos problemas para trabajar. Entonces la uniformidad es un poquito peor porque en realidad es probable que haya menos actividad de polinizadores cuando hay menos temperatura. Entonces, bueno, hay ahí algunas interacciones que estamos terminando de entender. Cuando vemos las heladas, bueno, esto es un trabajo, un esquema adaptado que básicamente dice, bueno, si bien puedo tener problemas de pérdida en implantación, están asociadas a siembras muy tarde, a oposiciones topográficas complicadas o mucha presencia de rastrojo. Yo creo que no es el mayor problema nuestro, a menos en el rango de siembra que estamos hablando. Y el riesgo aumenta o el daño aumenta a la medida, no es la floración, sino el primer momento que se están enseñando silico, cuando ya la capacidad de compensar de cultivo se ve limitada, porque yo pierdo una tanda de floración y no pasa nada, pierdo 2 seguramente, no pasa nada, pero ya cuando empiezo a perder silicuas o estadios más adelantados, la capacidad de recuperar esas pérdidas van a ser menores. Entonces es bastante común ver rangos de pérdida, lo que también es verdad que se recupera el cultivo. Entonces, yo he trabajado bastante con algunas aseguradoras y es un lío, ¿no? Porque todos le decimos, mirá toda la pérdida que tenés acá y después hay medio metro de silicuas. Entonces, bueno, es todo un tema de evaluar cuánto se está perdiendo. Bueno, estamos empezando a trabajar en ese tema porque a veces nos quejamos que perdemos un grupo de silicua porque fue una helada en un momento puntual, pero claramente el cultivo puede tener capacidad de compensar después. Y bueno, eso es lo que vamos a intentar medir en el corto plazo. Y bueno, ¿y por qué a veces que tenemos helada, daño, a veces no? Bueno, porque depende de una cantidad de cosas. De la nutrición, ahí no tengo datos concretos, pero sí de experimentos.
fósforo y potasio determinante, a veces quedaban los cuadrados del experimento que teníamos con más fertilización. La única diferencia con el resto era que lo habíamos refertilizado con fósforo y potasio para evitar limitante cuando teníamos, por ejemplo, un experimento de nitrógeno y se moría toda la chacra o gran parte de la chacra y quedaba el cuadradito nuestro. O sea, acá hay asociaciones con nutrientes, más que nada con potasio. Bueno, si hay humedad en el suelo, el riesgo menor. Bueno, en los años secos, pérdida de plantas grandes o problemas grandes han sido en años que falta humedad. Eso es importante. La aclimatación es otro problema bastante importante nuestro. Está bastante probada eso en etapas más tempranas. Los veranillos nos matan. Vieron que después un veranillo la helada pega más. Bueno, eso está bastante estudiado en colza. Precisamos 2-3 días de temperatura por encima de 20 grados, que es un veranillo común nuestro. El cultivo crece, aumenta el tamaño de las células, la vacuola tira todo el potasio para afuera. Bueno, tiene pocas capacidades de recuperarse, demora en recuperarse. ¿Tá? Y genera crecimiento muy grande. Y esos son 2 o 3 días de calor, pierdo toda la aclimatación que tienen las hojas nuevas que se desarrollaron y las silicuas. Entonces, de alguna manera, eso también estamos tratando de cuantificarlo, porque ahora es teoría y algunos casos ejemplo, pero bueno, estamos tratando de cuantificarlo porque de alguna manera queremos poder evaluar cuánto se pierde y cuánto se gana, pero la información que hay más que nada del sur de Brasil dice que 3-4 días se gana o se pierde la rusticidad en las hojas que se desarrollaron esos días. Si siembro muy temprano también y tengo estos días de calor, yo voy a tener una planta hermosa, hojas grandes. Si después viene dentro de la semana que viene frío, esas hojas están mucho más expuestas a la baja temperatura que si crecieron siempre en frío. O sea que ese tipo de cosas, de alguna manera, tenemos que considerar cuando vemos por qué este año me pegó la helada y por qué el año siguiente no me hizo nada y más o menos los grados fueron los mismos. ¿Tá? Son cosas que tenemos que ver y que estamos aprendiendo a manejar porque realmente no nos había pasado tener tanta área y tantos problemas juntos que cuando eran pocas chacras, de alguna manera, era más fácil explicar. En este caso, el año pasado, ahí entre el grupo de Fagro, de la EMAC y el grupo de acá de INIA, hicimos un trabajito que, bueno, a partir de una cantidad de experimentos, tratamos de estimar el riesgo de helada. Ya lo hicimos para Uruguay, para algunas estaciones meteorológicas de Entre Ríos. Básicamente por publicar el trabajo, darle un poquito más de... Decimos Uruguay, era, bueno, Uruguay no importa, bueno, ya ponemos un área más grande. No encontramos asociación espacial, dijimos, bueno, Paysandú está más al norte y debe ser diferente. No encontramos asociación espacial, ahí pueden haber muchas explicaciones. Ubicación de la casilla meteorológica, bueno, no importa, entremos de un detalle al que le interese, puede ver, pero, por ejemplo, Paysandú, Yun, Colonia, estaban todos en el mismo grupo, que tenían más o menos el mismo riesgo. Ahí podíamos ver que va a ser el rojo. Ahí podemos ver qué riesgo tengo de que le ocurra una helada, 2 heladas o 3 heladas. Heladas por debajo de los 5 grados en este caso. Es una helada que le llamamos fuerte. Sí, importante. Era helada por debajo de 0, por debajo de 5 grados. Entonces, si yo estoy sembrando en mayo, en el grupo rojo, puedo ver que tengo un 50% que me ocurran 3 o más heladas en torno a mayo. ¿Eso puede ser grave o no puede ser grave? Bueno, ahí cada uno va a poder tener el riesgo que está asumiendo. 3 heladas son de menos 5 grados y está seco y el cultivo está mal nutrido y seguramente tenga pérdidas grandes de heladas. Si no hay humedad, está bien nutrido y venía haciendo frío antes, bueno, seguramente no haya problema, pero sí nos da una idea de riesgo. Sembrando en abril estamos regalados, tenemos siempre un 70-80% de probabilidad de tener 3 heladas. ¿Tá? ¿Significa que voy a perder el grano? No sé, pero el cultivo por lo menos va a estar expuesto casi todos los años a 3 heladas menos 5 grados. ¿Está claro? Y eso fue una serie histórica de unos 20-25 años en función del lugar. ¿Está claro? Entonces, yo les aseguro que siembran ahora van a tener helada. No, van a tener el riesgo de que ocurran. Seguramente van a ocurrir 3, lo que no le puedo asegurar cuánto va a ser la pérdida y si esa pérdida va a ser recuperable o no. Pero se están exponiendo a un riesgo grande. Que nunca pasa nada, pero cuando pasa el seguro no se lo va a cubrir porque floreció muy temprano. Entonces, de alguna manera, como que no hay forma de cubrirse ese riesgo, más que tener mucha área, mucha suerte o buscar diversificación espacial, temporal o lo que fuera. Resumiendo esto, pasemos a ver qué sabemos de arreglo espacial. Archidiscutido y documentado. Estos son un grupo de experimentos. Ahora después lo resumo. Menores distancias y logro población es mejor que mayor distancia. Esto significa que siempre hay que sembrar a 17, 19, no. Significa que si yo logro distribuir el cultivo medianamente bien, no tiene que ser muy bien, porque tenemos varias tesis que logramos la distribución y no importa, que más o menos en el peor lugar tenga al menos 30, 35 plantas, no hay respuesta a rendimiento. Y siempre es mejor sembrar a 19 que a 35, o a 42 o a 50. O sea, y eso no hay discusión. ¿Tá? Todos los que tengan máquinas más grandes ahora se van a levantar la mano. ¿Qué pasa?
¿Por qué necesito sembrar más lejos? Esto es en primavera, cuando son invernales no importa, tengo tiempo suficiente para que crezca o por lo menos el impacto es mucho menor. Si yo tengo rastrojo y la única forma de lograr una buena calidad de siembra es tener una plantadora que me... Bueno, ahí sí, entonces ahí la discusión no es la población, es cómo logro implantar el cultivo. Pero no hay discusión que fisiológicamente no son datos de acá, son datos regionales del mundo. Las colzas primaverales se siembran a 19 centímetros, no se siembran más lejos porque puede no dar el tiempo de cubrir el surco, de generar suficiente biomasa. Entonces eso no significa que en muchas situaciones ustedes van a tener que elegir sembrar más lejos porque es la forma que tienen de tener un tren de siembra que logre implantar el cultivo. Entonces creo que ahí la discusión está saldada, quedamos todos contentos. En muchos ambientes es necesario sembrar más lejos. No porque sea la mejor opción, sino porque es la opción que me permite sembrar sin laborear. Pero no hay dudas de que eso ocurre. Esto es experimental. Cuando empezamos a ver chakra, Fucrea le da lo mismo, por lo menos le daba lo mismo. Empezamos a ver chakra y vemos un lineal plató. En 65 planos, en realidad no me da, no importa la población. Empieza a importar la población. Me da más o menos 60, 50 plantas que a partir de ahí el cultivo está bien. Estas son plantas contadas por agrónomos, pero con una metodología bastante parecida. O sea que ya no es una base que todos cuentan como quieren, sino que todos cuentan de la misma manera, o por lo menos de una manera acordada. Y capaz que no son 65, son 58, pero por lo menos el valor representa un valor estable en todos los puntos. Y ahí empieza a dar que en algunas situaciones, más de 60 plantas, empiezo a tener mayor rendimiento que si tengo menos. Si subo mucho no pasa nada, y si bajo empiezo a perder. ¿Qué empieza a pasar acá? ¿O cuál es la hipótesis que tenemos acá? Es que en muchos ambientes, cuando yo cuento 65 promedio o menos de 65, tengo zonas de cero. Entonces la cantidad de huecos que tenga la chacra de menos de 30 plantas, ese es el número que tengo en la cabeza, 25 o 30 plantas, y eso sí tiene un impacto en rendimiento y de alguna manera me determina menor rendimiento. O sea que la población no importa en el metro cuadrado, pero cuando tengo el 65, 50 representa zonas de menos 25 o 30 plantas, ahí sí estoy perdiendo rendimiento. Yo creo que es un factor importante por cual los rendimientos experimentales están por encima de los rendimientos aún de los mejores productores. Yo creo que ahí está el principal pérdida de rendimiento en los sistemas de producción. Después la segunda es cómo manejamos el nitrógeno, no la cantidad. Y cuando miramos, bueno, se rompió toda la presentación, esta me olvidé sacarla, se rompieron todos los valores, bueno, en definitiva. Cuando vemos la distancia entre líneas, sacamos la altina de juego, porque la altina es, bueno, si nace más o menos, la manejo más o menos, entonces no hay un efecto altina, hay un efecto todo combinado. En general la distancia a nivel comercial es lo mismo, hay un 13% más o menos de rendimiento en el promedio de la base de datos cuando yo siembro a 38 más versus 19. O sea que creo que no hay discusión en eso. Si podemos hacerlo más cerca, vamos a tener una respuesta. A veces no podemos y prefiero irme más lejos a tener que laborear para hacer un cultivo. Vivo pasa poniendo laboreo, ¿viste? de colza. Bueno, vamos arriba. Determinante de rendimiento. El principal determinante de esa base fueron las poblaciones. O sea, mucho más importante que todo el resto. O sea que la población está afectando. El tema es qué parte de la población, por qué era tan diferente. Después hay zafra, la distancia entre filas, pero bueno, la distancia entre filas siempre es mejor 19 que el resto. Después hay fechas de siembra, pero en una base de datos bastante amplia fue mucho más importante la población media. Entonces está bien que alguien me quiera laborear, quiera hacer cosas para homogenizar la población, porque hay un problema ahí que tenemos que resolver. Yo no digo que haya que laborear, pero entiendo el problema de que algunos buscan la forma de homogenizar, porque cuando hay huecos, de alguna manera me están robando rendimiento. O sea, porque estoy seguro que 69 no es la población óptima, porque no hay ningún experimento que haya respuesta a la población. Pero en un metro cuadrado, que yo cosecho unos metros cuadrados, cuando yo empiezo a tener huecos, ahí sí, y creo que el número son 25 o 30 plantas por metro cuadrado en las peores zonas. Le tiro ese número que seguramente sea más o menos 5, más o menos 10, para cuando hay que decidir o resiembro, me quedo con la chacra, creo que ese es el valor que podemos tener, qué proporción de área con menos de 25 o 30 plantas tengo la chacra como un valor de que ahí sí voy a estar comprometiendo el rendimiento. Y entonces eso explica por qué están todos como locos queriendo laborear, buscando la forma de lograr buenas implantaciones. O sea que de alguna manera lo estoy justificando, así que está mal. Bueno, ¿qué empezamos a ver? Que esto es un trabajo de una tesis que ahora empezamos ahora. Estos son un dato iniciales. Empezamos a encontrar asociación entre la población promedio y el NDVI inicio de elongación. Básicamente cuando tengo mejores 60 plantas acá, o por lo menos más de 60 plantas, logro tener el suelo más cubierto. Y ahora el paso que estamos dando, bueno, eso es más cubierto porque creció menos o más cubierto porque están los huecos. Entonces estamos en ese proceso. Los datos preliminares, que todavía no lo tenemos para mostrar, es que esta parte, vieron que hay una variabilidad, no es lo mismo
tener homogéneo el cultivo que tener deshomogéneo el cultivo. O sea que esto está asociado a homogeneidad. Pocas plantas homogéneas y esto está asociado a plantas pocas, pero además lugares con 60, lugares con 20. Y eso que de alguna manera, en mi opinión, es uno de los factores que explica por qué no alcanzamos los rendimientos. Si sacamos 5.000 kilos en cualquier experimento y sacar más de 3.500 kilos a nivel de chacra es un trabajo horrible. Y en trigo, cebada, soja estamos bastante cerca de las brechas. De alguna manera los mejores productores se acercan. Y en colza no, estamos lejísimos. Después la otra cosa, creo que ya no pasa más, pero recordar este tipo de datos. Yo no aumento la población aumentando plantas, yo coloco más población objetivo, la implantación baja, en colza se baja muy rápido. Cada kilo que aumento es una cantidad grande de semillas, son semillas muy chiquitas. Entonces, esto es un ejemplo, sembramos una población objetivo de 30 plantas por metro cuadrado, no sembramos 30, no sembramos 30, más la germinación, bueno, no importa. Logramos casi 80% de implantación y sembramos 90 plantas por metro cuadrado como objetivo y logramos una implantación del 40%. O sea que no se arregla aumentando plantas. Si tengo la buena suerte, la mala suerte que nacen todas, me meto en un problema, porque por encima de las 110 plantas en primaveral y por encima de las 70 en invernales empiezo a tener problemas de vuelco, pérdida de rendimiento por factores de mal manejo agronómico. O sea que, bueno, creo que no pasa más, pero cuidado, porque la semilla está cara. Cuando la semilla era barata o cuando uso mi semilla, bueno, ahí pasa menos. Pero cuando compro semilla de $20, bueno, quiero implantaciones mejores. Después de fertilización, no tengo un modelo súper desarrollado, pero sí recordemos que funciona bien lo que le llamamos la curva de dilución. Esa curva de dilución ajusta bien el inicio de elongación. Eso no significa que tengo que ir a medir ahí, sino que tengo que lograr alguna estrategia de cultivo que cuando inicia elongación, el Z30, el trigo, que todos lo manejamos, tengamos un nivel de biomasa bueno y un porcentaje de nitrógeno y azufre bueno. Está claro, esto es la biomasa acumulada. Si tengo un índice menor de 1 o mayor de 1, implica que estoy mejor o peor nutricionalmente. Eso está bastante estudiado, bastante ajustado. Después, ¿qué hago si me da menor que 1 y no tengo un modelo? O sea, me encantaría decirle una escala de dosis, pero no tengo una escala de dosis. Va a demorar bastante tiempo tener una escala de dosis, pero sí, de alguna manera, está bastante estudiado también que si yo llego con nivel bueno a ese estadio, la respuesta es bajísima y el cultivo tiene su máximo potencial. Y la cosa interesante que, bueno, el índice nutricional por encima de 1 en nitrógeno tiene que ser para no tener problema y por encima de 0,88 en azufre para no tener problema. Y me había olvidado una cosa que por mucho tiempo, ya lo dije tantas veces, supongo que todos me escucharon, hay algunas cosas escritas que yo decía que la relación nitrógeno-azufre había que usarla para fertilizar, eso está todo mal. Funciona a fin de ciclo para ver cómo fertilizar el cultivo en semilla o para decidir cuántos kilos agrego en el fertilizante, el 7:1 famoso, bueno, para no desbalancear la fertilización. Pero no me dice nada la planta porque diluyen bien distinto, diluye mucho más rápido nitrógeno que azufre. Entonces el 7:1 es verdad acá, al final. O sea, el grano, yo si cosecho el grano y lo llevo al laboratorio, digo, nitrógeno y azufre, si estaba en torno a 7,5:1, no lo desbalanceé, lo único que sé. Al medio no me sirve para decidir sacar la muestra en planta y decir, bueno, estoy bien o estoy mal. Sí me puede servir para decir, para cuando estoy agregando nitrógeno, estoy agregando 400 kilos de nitrógeno, bueno, por lo menos un 7:1 de azufre para no desbalancear por el efecto de la fertilización. ¿Está claro? La otra cosa que yo le decía, bueno, estos son diferentes experimentos. Este cultivo se ve precioso, pero es una porquería. Tiene 6 hojas, está arrancando el longar y no cubre el surco. Entonces yo después voy ahí, lo veo re lindo. Le digo al productor, está hermoso el cultivo, tiene buenas plantas, más de 60 en todos los lugares. Se ve hermoso, 200 kilos, 250 kilos de urea. Y en realidad es un cultivo que ya tiene su potencial limitado, porque no llegó a tener al menos 1.500, 2.000 kilos de biomasa en segundo. Yo tengo 300, 400 kilos que puede tener ese cultivo al inicio de elongación. Y bueno, 2.200 kilos podré sacar, pero o sea, el potencial está limitado. Entonces fertilicémoslo en función del potencial que generamos en ese momento. Y como nace chiquita la planta y es difícil contarla, normalmente es el segundo punto que me parece que ocurre a nivel comercial, que si bien ha mejorado la cantidad, es difícil animarse a decirle a un productor, y mismo cuando hay que decidir, un cultivo que no lo veo demasiado, que tengo miedo a la helada, decir fertilizarlo tan temprano, pero estoy comprometiendo el potencial de rendimiento, estoy generando un cultivo que nunca generaríamos un trigo inicio de elongación, elongando en Z30, muerto de hambre, pero sí tenemos una colza que nos parece linda y que tiene 500 kilos de materia seca. Entonces ese tipo de cosas tenemos que considerar cuando fertilizamos porque los mejores índices están asociados a alta biomasa. Es casi imposible tener, no existe a nivel comercial, sí, en una maceta yo genero una plantita de 100 kilos por hectárea y mucho nitrógeno. Con eso generé la curva.
Pero no existe a nivel comercial un cultivo que tenga 500 kilos y que esté bien, está muerto de hambre. Entonces, en definitiva, si yo tengo 500 kilos y saquen la muestra si quieren, pero no vale mucho la pena. Tengo que tener al menos 1500, 2000 kilos de materia seca, a partir del cual ya puedo tener 70, 80 kilos de nitrógeno acumulado, 15 a 20 kilos de azufre inicio de elongación para poder sacar los 5000 kilos que potencialmente se pueden sacar, o los 3500, 4000 kilos que alguno de ustedes está sacando. O sea que es una cosa a considerar. ¿Cuánto fertilizo puede ser uno en función de cómo está el cultivo? Y tengo bastantes indicadores de nitrógeno absorbido, biomasa acumulada para decidir esa fertilización. Ese es el segundo punto que yo creo que nos lleva a rendimiento. Se borraron muchas cosas en la presentación, pero no importa, este es el percentil 90, pero se corrió del índice medio de inicio de elongación y rendimiento máximo. O sea, encontramos en esa tesis, estamos empezando a trabajar, encontré una relación bastante buena. Capaz que dentro de 2 o 3 años no tienen que ir a medir la chacra, la biomasa, porque bueno, da trabajo. Y con algún satélite de alguna manera podemos tener una medida indirecta de cuánta biomasa acumulada tiene. Capaz que después le sacamos la muestra para nitrógeno, pero de alguna manera adelantarlo, ahorrarle ese trabajo, o que alguien le venda ese servicio de que de alguna manera puedo no cortar la biomasa porque claramente da laburo. O sea, y nadie se quiere mojar y da trabajo y cómo me saco la muestra. No es como el Z30 que camino la chacra y saco la muestra y la llevo al laboratorio. Acá tengo que cortar un área conocida, pesar verde, una cantidad de cosas que sabemos que después la proporción de gente que lo está aplicando es los contados con los dedos. Entonces la estrategia que acá es súper discutible es, bueno, muy temprano, 60-70 kilos de nitrógeno, a menos que tenga una muestra de suelo que me permite usar un modelo de trigo que diga que tengo nitrógeno, a menos que venga de pastura en los sistemas agrícolas continuos, nunca hay nitrógeno. Entonces, si espero que hay, utilizo el modelo de trigo Z22, se siembra, eso de alguna manera, y después tratar de hacer alguna corrección en función de en C1. Tengo 5 días entre B6 y C1 en términos medios, o sea que es nada. Si yo tengo el cultivo con 5 hojas, está viejo. Tiene 300 kilos, 400 kilos, bueno, ya está. Pensemos cuánto nitrógeno agregar, porque si no me equivoco, pasa esto. Esta es la base de datos. Es una relación buena, ambientalmente amigable entre lo que yo agrego y lo que saco de nitrógeno, tiene que andar en 1,3, 1,5. Yo agrego entre 30 y 50% más de lo que me estoy llevando. Esta es la relación que está encontrando un grupo de productores. Hasta 120 kilos más o menos andan ahí. Después, a partir del resto, bueno, agregamos nitrógeno para hacer un problema que no era nitrógeno. Entonces tenemos relaciones de nitrógeno de repente de 5-1. O sea, agregué 5 veces más lo que preciso. Está generando un problema. En el corto plazo, lo raro es que no estamos viendo una caída que esperaríamos en esta relación tan alta de proteína. De proteína, porque cuando doy mucho... Claramente acá lo que está pasando es que el cultivo no lo absorbe, se está perdiendo por alguna manera que no pasa por el cultivo, porque si no debería bajar la proteína. Le doy más nitrógeno, aumentar la proteína, perdón, y bajar el aceite. Pero claramente no está pasando, no se está absorbiendo, pero estoy generando un problema económico y ambiental, porque estoy generando, no sé, 100 kilos de nitrógeno ahí que quedaron sin que nadie lo tomara. Eso en el manejo. ¿Qué sabemos después de la colza? Tenemos 350.000 hectáreas el año pasado, no pudimos explorar esto, que es un trabajo que publicamos hace poco, que es el aumento de rendimiento en soja o en maíz, que lo que tenemos medido hasta que publicamos era 11% más o menos, la colza era superior al trigo, y 7% el maíz, aún cuando el maíz lo fertilizamos con los mismos kilos. O sea que esto podría ser un poquito diferente, porque bueno, fíjense cómo era mi maíz arriba del trigo, estaba bastante muerto de hambre, o sea, fertilizamos todo con la misma dosis, y bueno, claramente yo podría haber solucionado el efecto nitrógeno maíz sobre trigo y capaz que igualar un poquito la cuenta. Eso en un año promedio, en muchos años promedio, porque son varios años. El problema, y eso Fouquet lo estaba viendo, ellos dicen que antecesor colza, trigo, fueron 600 kilos sobre el rendimiento de soja, pero este año seguramente todo, yo veo que muchos dicen que no, bueno, las colzas fueron las peores, ¿no? O sea, lo mismo que pasó cuando yo me pongo a hacer experimentos, siempre pasan cosas raras, el 2019-2020 en la EMAC pasó eso. El mejor antecesor fue cebada, trigo, la colza, carinata fueron de los peores antecesores. Y básicamente, no sé si ven ahí, pasaba eso, no se ve demasiado. Esta era el antecesor colza. El mejor cultivo había crecido, después dejó de llover, se terminó destruyendo. O sea, este año fue distinto. Básicamente, cualquier cosa que tuviera un poquito de rastrojo, por los poquitos milímetros que llovían, manejó un poquito mejor la pérdida de agua y el ingreso de agua. Y la colza no manejó eso. O sea que todo el efecto positivo que pudimos tener
por la fecha de siembra, por la no tener descomposición de rastrojo, todo el efecto positivo que vimos todos los años, bueno, no llovió tan poco que en definitiva claramente fue el mejor antecesor. O sea que en promedio es lo que yo le mostré en la figura anterior, 11%. Pero ese está metido dentro de algún año que, bueno, se da vuelta a la torta. ¿Qué otra cosa estábamos viendo? De vuelta se perdió una cantidad de cosas en los slides con el cambio de computadora. La colza o la carinata como un excelente asesor de trigo. Esto, ¿cómo me va en colza o carinata? En este caso, después que sembré, básicamente lo que le quiero decir, bueno, si van a sembrar después un doble cultivo, que sea trigo por lo menos. O sea, el peor asesor ha sido la cebada. ¿Está claro? O sea que si te voy a hacer un doble cultivo y el segundo que le toca en la cuenta es colza, bueno, claramente en este grupo de experimentos siempre fue mejor el trigo que la cebada. Eso es bastante obvio, escuché por ahí, bastante razonable, ubicación de rastrojo, pero esto aún, sacando todos los obvios comerciales, que es complicado sembrarlo, esto es con maquinaria experimental, logrando cultivo en todos los casos, aún así la cebada siempre fue pero antecesor. Eso lo mostraban los datos de FUCREA. De alguna manera, la información pública y la información de productores viene en el mismo camino. Ya voy terminando porque seguramente me pasé de tiempo. Recuerdan la polinización. Esto es un trabajito que publicamos hace un tiempo. Estos son el grano excluyendo polinización y el grano con los polinizadores. Esto no es el efecto de las abejas, da 15%. El promedio es el efecto de matar los polinizadores. Porque básicamente le puse una carpa y no entró nadie, ni abeja, ni nada. Entonces, en definitiva, no lo veamos como el efecto de las abejas, sino como el efecto de los polinizadores. En rendimiento es poquito, pero el efecto más grande es esto. Cada vez que tuvimos experimento con polinizadores veíamos esto. Donde estaban los polinizadores, homogeneidad de cosecha. Entonces yo, por ejemplo, el híbrido hago todo, pero si yo tengo polinizadores, mejoro un poquito más. Ese fue el efecto más grande, es la proporción, en el paper publicamos la proporción de plantas con flores al momento que decidíamos la cosecha. Y siempre había un 10, 15% por encima. O sea que hay una diferencia grande en homogeneidad de cosecha, que eso a nivel comercial se traduce en rendimiento, porque elijo mejor el momento que voy a cosechar y tengo menos duda de cuándo cosechar. Ya por ir terminando, límite máximo residuo. El año pasado se publicó esta guía, la pueden buscar en la página web de INEA. Bueno, que básicamente para el grupo de materiales o de agroquímicos, fitosanitarios, para hacer la palabra correcta, recomendados, dice cuántos días antes lo puedo aplicar. Ahora se está reevaluando esta guía para agregar los que muchos fitosanitarios se registraron este año para colza, que de alguna manera va a ir creciendo, y bueno, hay información para todo, pero bueno, en un acuerdo con el Ministerio solo estamos publicando los que están registrados. No importa, es para que baje la guía. ¿Está? Porque no vale, porque no vale la pena ponerse a discutir. Básicamente hay una guía que ustedes pueden utilizar, los exportadores la tienen re clara y seguramente están presionando, pero está bueno empezar a verlo porque hay cosas que pueden sorprenderlo. ¿Está? Pero bueno, tengan en cuenta, seguramente en unos meses, o en un mes, en un tiempito o menos, ojalá, larguemos una un poquito más desarrollada, pero eso está disponible. Es un ejemplo que puse, usémoslo, está generado y está disponible. Después, como cosa interesante, a Marina que me pasó los cultivares registrados, el 27% son invernales, 31% son variedades, o sea que viene cambiando bastante en los cultivares, cómo viene cambiando el negocio, empiezan a haber más invernales y el número de variedades cambia, o sea, cada vez hay más interés en tener invernales. Les recuerdo que hace un tiempito el grupo de INEA lanzó el Cultidatos Colza, eso podemos elegir los cultivares, ver la evaluación que hay, acá por ejemplo estamos viendo la evaluación sanitaria de enfermedades de tallo, si no me equivoco, no importa exactamente, no es para que lo miren ahora ni lo voy a explicar, es simplemente que está esa herramienta, que pueden jugar, pueden ver los cultivares. Una medida de manejo importante de elegir el cultivar por rendimiento, pero también por sanidad, o sea que está la información disponible, ahora está, ni siquiera hay que leer el manual, la evaluación larga, pueden ir a mirar esto, o sea que de alguna manera es herramienta que facilitamos. Y bueno, ¿en qué estamos trabajando ahora en colza? Porque INEA no tenía capaz un programa tan grande en colza, bueno, tenemos aprobado un proyecto articulación academia, sector productivo, que vamos a terminar con un libro de buenas prácticas, pensando en el límite máximo de residuos, pero para todos los que se estén utilizando, y generan todo lo que yo le dije ahora, bueno, de alguna manera resumido. Tenemos en marcha, con un grupo de empresas que tienen cultivares invernales registrados o por registrar en Uruguay, un proyecto para actualizar bueno, lo que sabemos de invernales, que hoy le mostré poquito, y el área crece. Bueno, estamos viendo cómo cuantificamos el riego, estamos en un proyecto en desarrollo de escritura, entre INEA, Fagro y la empresa Surco, tratar de alguna manera cuantificar la helada del daño y poder darle a los peritos herramientas y a los agrónomos también las herramientas a ver cuándo hay riesgo y cuándo no hay. Y bueno, en ecofisiología y los proyectos de sanidad de INEA, bueno, están en esa manera
escribiéndose en este momento para ajustarse al nuevo plan estratégico, y a muchos de ustedes los vamos a estar citando para que nos ayuden, como en unos grupos técnicos que le llamamos, a dar insumos para mejorar estos proyectos. Así que a muchos de ustedes los vamos a estar convocando, los esperamos. Disculpen si me pasé mucho el tiempo. Muchas gracias. Esto seguro no lo viste nunca. Un fungicida con este nivel de protección, tampoco. Más de 44 días de control en mancha amarilla y septoria. Más de 35 días de control en rollas. Mejoran el retorno de la inversión. Subimos la vara en control de enfermedades en trigo y cebada. Llegó Miravis Triple Pack. Tu récord de rendimiento nunca estuvo tan cerca.